Hola, hola a todos, ¿qué tal? Hoy me encuentro en las instalaciones de Caracol Radio junto con mi amigo Jonathan Vargas. Él es comunicador social, periodista, locutor de Caracol Radio. Jonathan, ¿cómo está? Bien, Camilo, contento de estar aquí en este espacio. También egresado de la IMPAU De Unimpau, me alegra. ¿Hace cuánto se graduó del Unimpau? en el año 2017. Bien, cuénteme su experiencia ya en la universidad. Bien, tengo recuerdos muy chéveres, los talleres de radio, talleres de crónica, talleres de noticia. Creo que la academia es importante en el crecimiento del profesional, de la persona que quiere ejercer esta linda profesión como la comunicación, el periodismo o la locución deportiva. ¿Algún profesor de Unimpau que lo haya marcado? De noticia, sí, el profesor de noticia, no recuerdo muy bien el nombre. No, hay varios, André Garrido, por ejemplo, Leonardo Sierra. Hay varios profesores con los cuales hoy en día tenemos buena relación y que en la universidad fueron importantes en el proceso de formación. André Garrido, profesor impresionante, le dio crónica y muy cuchilla, pero también muy amigable, muy buen profesor. También sé, porque estudié con usted, sus inicios en los medios de comunicación o a estudiar medios de comunicación fue en el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Sí, así es, por allá en el año 2015, 2014, 2014. 2013, más o menos por Sí, allá. sí, sí. Empezamos en este lindo mundo. Acabamos de terminar un partido de la Liga Colombiana, por eso estoy un poco así, casi sin voz. Pero bueno, nos fue muy bien, hace unos segundos que lo pudimos vivir aquí, un partido de la Liga Profesional Colombiana, donde estuvimos narrando este juego. Así que todo el proceso de formación ha sido importante desde el colegio superior, luego en IMPAO y luego terminé mi formación académica en la Universidad de los Libertadores. Bien, usted presentó o prestó sus prácticas en Caracol Televisión, para Blue Radio, para La Calle. ¿Cómo fue la experiencia? Fue muy buena porque en el año 2000, terminando el 2017, iniciando el 2018, es donde inicio mis prácticas profesionales. Gracias a la IMPAU, entonces ingreso a Caracol Televisión para trabajar con Blue Radio con La Calle, una emisora musical del Grupo Santo Domingo, e ingreso allí, son 6 meses. Gracias a Dios pude mostrar muchas aptitudes para que mucha gente pudiera ver que podía hacer muchas más cosas, porque en las prácticas usted hace ciertas cosas, pero usted tiene que buscar la manera o de hacer cosas diferentes, de ser propositivo, de decir, oye, esto, ¿por qué no lo hacemos así? Sí, aparte de lo que usted tiene que hacer diariamente, yo sacrificaba los fines de semana para ir a los eventos que tenía la emisora musical y me dijeron un día presente, entonces lo hice, les gustó, ahí fueron viéndome poco a poco dentro de mis prácticas y eso permitió que luego de terminar mis prácticas llegara al Mundial de Rusia 2018, entonces me lograra quedar como productor de deportes para Blue Radio, porque mucha gente viajaba a Rusia, entonces habían la vacante para poder ser productor de deportes aquí en Bogotá, aquí mientras los otros estaban allá para tener un trabajo en conjunto, tanto de aquí Bogotá como de allí en Rusia. Entonces Claro. fue importante. Terminé mis prácticas y a los 3 días ya estaba trabajando ahí, gracias a Dios. O sea, podríamos hablar de su primer mundial. Sí, ese fue el primer ¿Cómo mundial. fue ese mes? Cuéntame. Ese fue muy emocionante, eran jornadas larguísimas porque aparte de eso me dejaron una labor importante y es que yo tenía que grabar toda la parte comercial a nivel nacional de Blue Radio. Sí, todo lo tenía que grabar. Entonces era en la madrugada y día todo lo de mundial, deportes y programa deportivo que era blog deportivo, toda la parte de producción y en la tarde poder hacer las grabaciones y la producción de la parte comercial que pedían a nivel nacional, para Medellín, Cali, Barranquilla. Entonces siempre grababa como en Blue Radio, la siguiente noticia es presentada con. Entonces todo eso lo hacía, la parte de las presentaciones, las horas, algunas cuñas. Entonces todo se tenía que hacer, pero fue obviamente una experiencia muy interesante porque era la primera en una gran cadena, ya he tenido experiencia radial en otras ciudades, en radio musical, pero ahí era la experiencia en un gran medio de comunicación, ¿sí? No quiero decir que solo se tenga que encerrar uno a Caracol, RCN o a RCN Radio, a Caracol Radio, no, sino que era la experiencia en un gran medio de comunicación y además entraba a uno de los programas más importantes que tenía la radio en ese momento, que tiene. Sí, quiero abordar un poco ese tema de los grandes medios de comunicación. Cuando uno está estudiando comunicación social o
las personas que quieren ser periodistas entran a un medio de comunicación grande, se van a encontrar con figuras muy importantes dentro del periodismo. ¿Cómo lo manejo? Sí, no, bien, porque Personas muy el término, las prácticas me sirvieron para conocer mucha gente y sí, para hacer amistades. Uno en esto lo que tiene que hacer son relaciones, ¿no? Amistades, ser buen empleado, buen trabajador. Sí, muchos dicen que uno llega por rosca, que muchos están por rosca, pero realmente cuando uno está dentro ve que hay mucha meritocracia dentro de cada uno de los medios de comunicación, ¿sí? Y yo soy un ejemplo, ¿sí? Entonces es irse destacando, las prácticas muy importantes para uno empezarse a destacar en lo que hace y poderse buscar un campo en esa área o en otras áreas en las que usted pueda empezar su camino en el periodismo, en la producción, porque recordemos que los medios de comunicación tienen muchas áreas, está el área de producción, está el área de edición, postproducción, está el área de periodismo, está el área de fuentes, está el área del servicio informativo, hay muchas áreas en las que uno puede empezar a labrar. Yo terminé mis prácticas, hice eso, luego se acabó el mundial, yo entraba apenas por un mes, que era el mundial, era por temporal, se acabó eso y luego terminé en deportes y luego me ofrecieron ya quedarme con la parte comercial y también con otras cosas que hacía para la emisora musical, que era La Calle, pero en medio de todo eso pues hubo que hacer muchas cosas, ser operador, grabador, estar en un estudio, manejar una consola de audio, editar un audio, que eso también es muy importante y uno tiene que saberlo desde ya, porque uno termina la academia y hay que entender que uno tiene que saber varias cosas para poder explotarlas en medios de comunicación. Hoy en día el periodista, o desde hace muchos años, el periodista mismo se graba, mismo se edita, ahora con todo el tema digital, tiene que tener su celular, buen audio, editarse, cortarse y enviar, ¿sí? Entonces creo que todo eso va transformando y va cambiando y uno tiene que estar preparado para todo esto. Usted me dijo, ahorita que me estaba dando el recorrido en Caracol Radio, que a propósito muchísimas gracias por el recorrido, muy ameno, me dijo que cuando llegó a Caracol Radio aprendió, además de la radio, a hacer audiovisuales. Sí, o sea, sí. En la escuela, sí, uno se prepara las bases, pero estando en el medio de comunicación termina de aprender cosas también. Muchas cosas. La academia es muy importante porque ahí tiene unas bases de muchas cosas, pero uno se empieza a formar y a fortalecer y a través de la experiencia. La experiencia es muy importante para uno empezarse a pulir, empezar a tener más conocimiento. Claro, yo terminé mi experiencia en noviembre del 2020 en pandemia en Caracol Televisión, vinculado con La Calle y Blue Radio. Allá era voz comercial y también están las transmisiones de fútbol y en La Calle era el periodista deportivo del programa de la mañana y el programa de la tarde. Hacía varias cosas y hacía contenido digital. Y para ese año me llaman aquí a Caracol Radio. Sí, preciso año de pandemia, situación difícil. Llegó a Caracol Radio. ¿Cómo fue la experiencia? Apenas llegó, que era un año donde no se podía salir, no había mucho acceso a la calle. Sí, no, y digamos que mucha gente en pandemia tuvo su home office, como llaman, o su trabajo desde casa. Sí. Desde que empezó pandemia yo nunca paré, hasta el momento. O sea, nunca he trabajado desde casa un día o 2 días consecutivos. Entonces para mí ha sido muy, muy normal. Eso sí era muy diferente porque ya en las calles no había gente, en las oficinas no había gente, ¿sí? Por la labor que yo realizaba pues se necesitaba que fuese presencial por muchas razones. Al llegar aquí claramente yo también quería cambiar y me ofrecen la producción audiovisual para deportes, producción audiovisual de deportes. Entonces yo digo, bueno, puede ser una buena posibilidad, aunque a mí obviamente quería continuar mi carrera en radio, pero lo vi muy interesante la propuesta cuando me llaman porque Caracol Radio tiene en su parrilla de programación, los programas deportivos son los que tienen en su mayoría copada la parrilla. Entre ellos sí. El Pulso del Fútbol. El Pulso, aquí tienen el Pulso, el Bar, el Alargue, los fines de semana el programa deportivo del sábado y el domingo, las transmisiones de fútbol, porque aquí se transmite todo el fútbol, todos los partidos de la liga profesional. Entonces era una buena posibilidad. Y pues yo lo vi, dije, listo, entro como productor de deportes audiovisual para deportes, pero puede ser una posibilidad para irme dando a conocer, enganchando y hacer muchas cosas. Entonces, claro, cuando entro tuve que conocer mucho de digital. Entonces, aquí tienen un estudio muy bonito de televisión. Entonces, conocer cómo se manejan los equipos, las cámaras, las luces, todo eso era muy importante. Mientras pasaba el tiempo, y claramente cuando yo entré aquí no había nadie. Había muy poca gente la que venía aquí a Caracol Radio, ¿sí? Muy pocos los que venían, el resto se conectaban desde las casas, desde las ciudades, desde diferentes lugares, los que estaban en algunos programas, y aquí había muy poca gente, administrativo había muy poca gente, de recursos humanos también había muy poca gente. Entonces llegué, había muy poca gente, y con el tiempo pues ya uno se va acostumbrando a que van llegando, y hoy en día pues ya todo está muy normal como éramos antes. Bien, bueno, ya han pasado 3 años, ya las personas han podido salir.
Ya usted ha conocido muchas personas que hacen parte de Caracol Radio que son muy reconocidos. Por ejemplo, ahorita tuve la oportunidad de conocer a Juan Felipe Cadavid y usted ha hecho una amistad con varias personas de acá que ya son reconocidas dentro de los medios. Sí, claro, claro. Entonces ya ingreso y ya se presenta, empiezo a hacer, como yo era productor de audiovisual de deportes, empiezo a ya conocer a todas estas personas, estos periodistas, grandes periodistas deportivos de los medios de comunicación de nuestro país, y logro ya de a poco ingresar primero al programa de los sábados, que era el Carrusel Deportivo antes, hoy Caracol Deportes. Sí. Entonces logro entrar ahí como en la mesa, hablar de ciclismo, hablar de también la parte comercial, hablar de los temas, de selección, de muchas cosas, y empiezo ahí de a poquito. Luego, al poco tiempo ya logro, me ingresan al fenómeno del fútbol, las transmisiones de fútbol como voz comercial. Estoy hablando de al año de haber ingresado acá, entonces fue un proceso corto, pero pues todo a su debido tiempo. Sí, no a las carreras, no sin forzar, porque primero había que empezar a hacer escuela, como en todos los lugares, hay que empezar a hacer escuela, primero hay que producir, primero hay que editar, primero hay que hacer tantas cosas, y luego paso a paso se va logrando cada una de estas cosas. Así se logró, estuve en el Carrusel Deportivo al año, luego a los 2 meses me ofrecen estar en el fenómeno del fútbol, en las transmisiones como voz comercial, ya me habían escuchado que lo hacía en Blue, entonces ya tenían referencia. Entonces eso fue ya un plus para poder estar en las transmisiones de fútbol. Bien, Jonathan, en esos 3 años han pasado, bueno, desde que llegó a sus prácticas en Caracol Televisión y a hoy han pasado muchísimas cosas. Lo felicito, realmente me hace feliz que una persona que conozco haya llegado tan lejos. Y la última pregunta que le tengo es, ¿cuáles son sus expectativas a futuro? Pues gracias a Dios aquí he tenido la oportunidad de ir a los estadios, al Sudamericano, Copa Libertadores, estar transmitiendo desde allí con Diego, con Tato, con Juan Felipe y con todo esto. Y hace un tiempo, pues gracias a Dios, al todo el trabajo que se hizo en el Mundial de Qatar 2022, que nos fue muy bien como Caracol Radio, y allí también nos fue muy bien. Entonces las directivas me ofrecieron empezar como narrador. Entonces ahora soy narrador del fenómeno del fútbol. También sigo como voz comercial, pero pues ya tengo otros roles. Sí. Y se sigue generando contenido para digital, pero pues ya estoy más enfocado en la parte de ser relator, narrador de fútbol, que ya lo estoy ejerciendo aquí. ¿Y para ciclismo también va? Y voy para las 3 grandes de ciclismo como comentarista también, entonces que se transmiten aquí a través de Caracol Radio. Usted es un hombre enamorado del ciclismo también. Sí, me encanta mucho, me encanta más el ciclismo que el fútbol, sí. Pero pues a lo nivel profesional primero fue el fútbol, sí, claro. Y ahora pues se está dando el ciclismo, entonces eso también es muy importante, ir uno buscando cuál es su fuerte, ¿no? Me encanta mucho el ciclismo, me encanta más, pero obviamente me encanta narrar fútbol y entonces puedo mezclar la mezcla entre comercial. Me encanta leer a los clientes en transmisiones de fútbol porque se le mete una alegría. En el fenómeno del fútbol estamos tal. Y narrar fútbol pues también. La pelota viene por la parte izquierda, levanta otra vez. Entonces hay manejar tonos, tonalidades y me parece muy interesante este reto que ahora tengo aquí en la primera cadena radial de Colombia, como lo es Caracol Radio. Estar narrando fútbol, comentando ciclismo y también estar en la parte comercial en las transmisiones deportivas. Bien, antes de finalizar, ahorita nombro a Tato, que también es narrador. ¿Ha tenido relación con él? ¿Le ha enseñado cosas, tips? Sí, aquí hay grandes narradores, Tato Sanín, JJ, Ramón Alberto, entonces creo que hemos hecho un buen grupo de relatores. Tato es de las personas que más, tengo que agradecer, de las que más ha impulsado el que estuviese narrando fútbol también. Ha sido uno de los impulsores, uno de los apadrinadores de este servidor para que estuviera narrando. Entonces creo que con Tato hemos tenido una muy buena relación, hemos sido dupla en partidos de fútbol, él desde acá o desde diferentes lugares donde nos conectamos, él, sea en el estadio o acá en cabina, o él estando en cabina y yo acá en el estudio. Entonces hemos tenido una muy buena relación y en el Mundial nos fue muy bien con él, con JJ, que es un grandísimo relator. Entonces nos unimos a un combo de voces que identifican el fenómeno del fútbol en Colombia, y gracias a Dios ahí estamos, y expectativas hay muchas, es seguir creciendo, seguir aprendiendo y seguir para un día llegar a nivel como de Tato Sanín, que tiene tantos años relatando aquí en los partidos de nuestra selección Colombia en el fenómeno. Muchísimas gracias. Bueno, Camilo, muchas gracias a usted. Saludo para toda la gente de Impau, que siguen estudiando. Hay que perseverar. Esta carrera es de perseverar, de paciencia, que en cualquier momento nos llega el momento para poder ejercer la hora, la oportunidad, y cuando llegue hay que aprovecharla. Muchas gracias a todos ustedes. Buen día. Se despide Jonathan Vargas, el gol joven de Colombia. Gracias.